Lo que acaba de pasar con Dani Olmo tiene al Barcelona al borde de un ataque de nervios y no es para menos, porque estamos hablando de la quinta lesión de un jugador culé con la selección española en menos de 2 años. 5 futbolistas clave que salieron sanos del Camp Nou y regresaron rotos después de defender los colores de la Roja, y esta vez el afectado es el mediapunta de Terrassa, que se acaba de romper el sóleo de la pierna izquierda, justo cuando el equipo de Hansi Flick lo necesitaba al 100%. Y lo peor de todo es que esta no es casualidad ni mala suerte. Es un patrón que se repite una y otra vez. Lamine Yamal con molestias en el pubis que no terminan de sanar. Gavi con esa rotura de ligamentos que lo alejó más de 1 año de las canchas. Fermín López lesionándose 2 veces seguidas en piernas diferentes. Pedri recibiendo una entrada criminal de Toni Kroos que pudo haber terminado su carrera. Y ahora Olmo sumándose a esa lista maldita que tiene a las oficinas del Barcelona hirviendo de impotencia y de rabia contenida, porque cada vez que llega un parón de selecciones, los directivos azulgranas contienen la respiración esperando que esta vez sí todos regresen enteros. Pero la realidad es que el teléfono siempre suena, el parte médico siempre llega y otro jugador más se cae de la lista. El contexto no puede ser más dramático porque el Barcelona atraviesa un momento crucial de la temporada. Cada partido cuenta, cada punto es oro. La Champions League no perdona errores y la liga está más competida que nunca. Hansi Flick construyó un equipo sólido con ideas claras, pero necesita contar con todos sus efectivos disponibles. Y cuando pierdes a jugadores del calibre de Olmo, Lamine o Pedri por lesiones que ocurren fuera de tu control. Cuando los ves partir sanos y los recibes lesionados, la frustración es inmensa. Porque no se trata de accidentes en entrenamientos del club, donde al menos puedes revisar protocolos o ajustar cargas de trabajo. Estamos hablando de lesiones que suceden en concentraciones de selecciones, donde el Barcelona no tiene ningún tipo de influencia, donde los preparadores físicos son otros, donde los métodos de recuperación son diferentes, donde la exigencia competitiva muchas veces no respeta el estado de forma real de los jugadores. Y eso genera un conflicto silencioso pero muy real entre clubes y federaciones. La lesión de Dani Olmo cayó como un balde de agua fría en las oficinas de Can Barça. El mediapunta catalán estaba en un momento de forma espectacular, conectando líneas, generando juego, marcando goles, siendo esa pieza fundamental que el equipo necesitaba para competir al máximo nivel. Y de repente todo se interrumpe por una rotura en el sóleo que lo tendrá fuera varias semanas, tal vez meses, dependiendo de la gravedad exacta de la lesión. Y lo peor es la impotencia de no poder hacer nada para evitarlo, porque Olmo estaba con la selección cumpliendo su deber, representando a su país, haciendo lo que cualquier futbolista haría en esa situación. Pero el desgaste acumulado, la falta de descanso entre competiciones, la exigencia de jugar cada 3 días sin pausas reales. Todo eso termina pasando factura en el momento menos esperado. Y cuando la lesión ocurre con la selección, el club se queda mirando sin poder intervenir, rezando para que el daño no sea irreparable. Pero el caso de Olmo no es un hecho aislado. Es apenas el último capítulo de una historia que comenzó hace tiempo y que tiene otros protagonistas igual de dolorosos. Pensá en Gavi. Un chico de apenas 20 años que se rompió el ligamento cruzado anterior jugando con España contra Georgia. Una lesión devastadora que lo mantuvo fuera de las canchas durante más de 1 año, que lo obligó a someterse a una cirugía compleja, a meses de rehabilitación solitaria, a lidiar con las dudas sobre si volvería a ser el mismo jugador, y cuando finalmente parecía que lo peor había pasado, que estaba cerca de regresar, las molestias en la misma rodilla reaparecieron. El menisco interno mostró complicaciones, y el Barcelona tuvo que confirmar una nueva baja de 4 o 5 meses, lo que significa que Gavi podría no volver hasta mediados de febrero, apenas 4 meses antes del Mundial. Un calendario que pone en jaque no solo su presente con el club, sino también su participación en la cita mundialista.
Una tragedia deportiva para un chico que debería estar en la plenitud de su carrera. Y si hablamos de casos preocupantes, no podemos ignorar a Lamine Yamal, el chico prodigio de 18 años que se ha convertido en la mayor ilusión del barcelonismo, el extremo que destila talento en cada jugada, que genera peligro constante, que tiene ese descaro y esa personalidad que solo poseen los elegidos, pero que también arrastra molestias persistentes en el pubis desde su última convocatoria con la selección, una dolencia molesta que no termina de sanar completamente, que lo obliga a jugar con infiltraciones o con dolor controlado, que amenaza con explotar en cualquier momento si no se maneja con extremo cuidado. Lamine se perdió 4 partidos con el Barcelona, reapareció ante el PSG intentando ayudar al equipo en un momento crítico, pero volvió a resentirse casi de inmediato, y ahora el club le diseñó un plan de trabajo personalizado para intentar recuperarlo de cara a los partidos decisivos que se avecinan, incluido el clásico contra el Real Madrid. Pero la pregunta es inevitable. ¿Hasta cuándo puede un chico de 18 años soportar esa presión física y mental sin que su cuerpo termine quebrándose? El caso de Fermín López también es revelador porque el joven media punta sufrió una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda durante una concentración. Con la sub-21, una dolencia que parecía menor pero que derivó en complicaciones, porque apenas 2 semanas después de regresar a Barcelona se volvió a lesionar, esta vez en la pierna derecha, un patrón que sugiere descompensación muscular, falta de recuperación adecuada, o simplemente un cuerpo que no tuvo tiempo suficiente para sanar antes de volver a exigirse al máximo. Y no es casualidad que Fermín llegara a esa situación después de un verano agotador, donde disputó tanto los Juegos Olímpicos como la Eurocopa, torneos que lo dejaron sin vacaciones reales, sin ese periodo de descanso que cualquier deportista de alto rendimiento necesita para resetear física y mentalmente, porque el fútbol moderno no perdona, y los calendarios están diseñados para máquinas, no para seres humanos. Y si hay un caso que simboliza la brutalidad innecesaria que a veces ocurre en partidos de selecciones, ese es el de Pedri, el mediocampista canario que fue víctima de una entrada salvaje de Toni Kroos en los cuartos de final de la Eurocopa ante Alemania, un golpe que le provocó un esguince lateral interno de grado 2 en la rodilla izquierda, una lesión que no solo lo sacó de la competición, sino que pudo haber sido mucho peor. Porque cuando ves la repetición de esa acción, te das cuenta de que Pedri tuvo suerte de no romperse ligamentos, de no quedar fuera un año completo como le pasó a Gavi, pero igual el daño fue considerable. 2 meses de recuperación que el Barcelona manejó con extrema cautela para evitar recaídas, porque con Pedri no se puede jugar. Es demasiado importante para el proyecto, demasiado valioso para arriesgarlo innecesariamente. Y sin embargo ahí estaba, en un partido de selección, recibiendo una falta que tranquilamente pudo terminar su carrera. Ahora la pregunta que resuena en los pasillos del Camp Nou es ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué los jugadores del Barcelona se lesionan con tanta frecuencia cuando van con la selección española? Y las respuestas no son sencillas porque intervienen múltiples factores. Por un lado está la carga de partidos brutal que enfrentan los futbolistas de élite en el fútbol moderno, Liga, Champions, Copas Nacionales, compromisos con selecciones. Todo se acumula en un calendario demencial que no respeta periodos de recuperación. Los jugadores entrenan y juegan prácticamente todo el año con apenas 2 o 3 semanas de vacaciones reales. Y eso inevitablemente pasa factura. El cuerpo humano tiene límites y cuando esos límites se sobrepasan constantemente, las lesiones aparecen como consecuencia natural de un sistema que prioriza el espectáculo y el dinero sobre la salud de los protagonistas. Pero también hay un tema de métodos y protocolos, porque cada selección tiene sus propios preparadores físicos, sus propias filosofías de entrenamiento, sus propias maneras de gestionar las cargas de trabajo, y eso no siempre coincide con lo que hacen los clubes. El Barcelona tiene un departamento médico de primer nivel,
Profesionales que conocen al detalle el estado físico de cada jugador, que diseñan planes personalizados, que saben exactamente cuándo un futbolista puede exigirse y cuándo necesita descanso, pero cuando ese jugador se va con la selección, toda esa información muchas veces no se respeta o directamente se ignora, porque el seleccionador nacional tiene sus propias necesidades, sus propios objetivos, y no siempre puede darse el lujo de cuidar jugadores pensando en el beneficio del club que los emplea 11 meses al año.